Hermanos, en la fe de Cristo Jesús, pasa a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor, muchas gracias. Vamos a estudiar, hermanos, un estudio, y el título de nuestro tema es ¿quieres ser sano? Pareciera, hermanos, una pregunta, como dice el refrán, esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? Porque aquel que está enfermo, pues, ¿qué más quisiera, verdad? Él, claro que desea, hermanos, ser sano, pero esta pregunta, hermanos, pues no la hago yo, la hace el Señor Jesús en cierta ocasión a alguien que se encontraba enfermo, ¿verdad? Y hoy, hermanos, pues como en el tiempo antiguo, siempre ha habido mucha necesidad, hermanos, de la sanación, tanto física como moral, espiritual, emocional. Hermanos, siempre el hombre tiene necesidades. Y a quién más, como entonábamos este canto, ¿a quién más iremos sino a Jesús, verdad? Que Él reúne todos los requisitos, verdad, este varón perfecto, la cual, hermanos, pues también, primeramente el Señor, Dios desea que también sus hijos lleguemos hasta ese nivel, pero por el momento, hermanos, pues en esta vida que estamos en momentos de renovación, de perfección, que con la ayuda de Dios, pues vamos a ir perfeccionándonos cada día. Y, hermanos, quiero que me acompañen a leer la lectura bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 5, versículo 1 al versículo 14. Quiero pedirles que me acompañen a leer de manera alternada. Si alguno de mis hermanos te gusta por ahí tomar el micrófono también para que se escuche, hermanos, en las transmisiones también está bien. Muchas gracias. San Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo 14, doy inicio con el verso 1, ustedes el 2, y después todos nos unimos en el versículo 14. Y si estamos en nuestra lectura, doy inicio, hermano, a la lectura de la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, y a la letra dice así: Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Bethesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntándole entonces: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole: He aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Si bien, hermanos, las enfermedades no es causa de comodidad, ¿verdad? Sino son cosas que, hermanos, el cuerpo no se siente bien, y yo creo que nadie lo desea.
todos deseamos estar sanos, física, mentalmente, emocional, como sea. Y creo, hermanos, que siempre fue la voluntad de nuestro Dios que el hombre gozara de una buena salud. Pero por causa, hermanos, de las circunstancias de la vida, pues suceden o nos acompañan las enfermedades y muchas veces tenemos que vivir con ellas y acostumbrarnos a ellas a veces. Pero, hermanos, siempre con el deseo, ¿verdad?, de buscar una forma, una manera de sanar, ¿verdad? ¿Cuál es la causa, hermanos? Todos tienen diferentes conceptos, ya sean médicos o teóricos, o puede ser bíblico también. Existen varias causas por la cual vienen las enfermedades, ¿verdad? Y una de ellas lo acabamos de leer en este versículo, en esta lectura, precisamente este último versículo, el versículo 14, ¿verdad? Nos da a entender que probablemente la causa por la cual este paralítico, hermanos, que había sufrido de parálisis por largos 38 años, no son pocos. Y hermanos, una vez que el Señor lo sana, él, hermanos, pues bueno, ya me sanó y como que ya no lo miré quién fue, pero fue alguien, ¿verdad? Entonces después que lo encuentra, ya lo ve en el templo y le dice: mira, has sido sanado hoy, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Entonces, al mirar este contexto, podíamos pensar, hermanos, que la causa de su enfermedad pudo haber sido, hermanos, porque quizás cometió un pecado que pues quizás le costó, hermanos, esta enfermedad que ha estado sufriendo. Pero, hermanos, no siempre la causa es el pecado, ¿verdad? También se recuerdan el otro evento que Jesús también, hermanos, sanó a un ciego de nacimiento. Cuando pasaban, los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién fue el que pecó? A este que está aquí mendigando, dice. Está ciego, dice, pero nació ciego, dice. ¿Quién es el responsable de que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús les contesta: pues ni él ni sus padres, sino que todo esto ha sucedido para que se manifieste, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Entonces, hermanos, a veces no siempre la misma causa. Dios, hermanos, obra de muchas maneras y esas maneras muchas veces nosotros la ignoramos. Digo muchas veces. A veces Dios nos da la posibilidad de conocer la causa y a veces la ignoramos. Por eso cuando estamos enfermos decimos: Dios sabe por qué. Y eso es lo que más, hermanos, nos limitamos ya después a decir: solamente Dios sabe por qué. Porque puede que estemos pasando una prueba, puede que Dios se manifieste para hacer un milagro en nuestra vida, o también puede ser también la causa que cometí una falta, algún pecado y estoy sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, hermanos, quien tiene el conocimiento es nuestro Dios pleno de la causa real por la cual, hermanos, padecemos las enfermedades. Hay otra, hermanos, que pues puede ser también el descuido, ¿verdad?, propio de nuestra salud. A lo mejor, hermanos, no cometimos un pecado grave, que hayamos ofendido a Dios o a nuestros semejantes, pero a lo mejor pecamos contra nosotros mismos. ¿Pero de qué manera? Bueno, abusamos a veces del exceso de los alimentos o de las bebidas, hermanos, que nos pueden traer consecuencias después, ¿verdad? Hay un versículo en la palabra del Señor que dice: hallaste la miel, come lo que te basta, no sea que hartándote después, ¿qué cosa? La vomites. Y a veces sucede así, ¿verdad? Que a veces nosotros comemos, a veces no para vivir, ¿verdad? Como dice esa frase, sino vivimos para comer, porque no comemos lo que nos basta, lo que ya, sino que decimos: no, pues otro, y ya después cuando estamos muy llenos, ¿qué decimos? Ay, ahora ya me siento mal. Y después vienen, hermanos, las enfermedades, ¿verdad? Porque no nos cuidamos en nuestra salud, ya sea con un alimento, ya sea, hermanos, también con la condición del clima, ¿verdad? A veces vivimos en este lugar donde los climas son muy extremos y a veces decimos: no pasa nada más con mi suétercito. Bueno,
Ya después, hermanos, estamos sufriendo que me duele mi cabeza, que tengo escalofríos. ¿Pero por qué, hermanos? Por nuestros propios, ¿qué? Descuido, ¿verdad? Descuidamos nuestra salud y padecemos las enfermedades. Bueno, ya sea, hermanos, por descuido, ya sea, hermanos, porque se manifieste o quiera Dios manifestar su gloria, que a veces, hermanos, en nuestra conciencia no entendemos por qué estamos padeciendo esta enfermedad, o ya sea porque conscientemente yo me acuerdo que cometí una falta y que es posible que esa falta sea la causa o la consecuencia de lo que estoy padeciendo, cualquiera que sea la causa, hermanos. Quiero decirles una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Dios, hermanos, quiere sanarnos. ¿Ustedes lo creen? Aún así, hermanos, aunque hayamos cometido una falta, aunque nos hayamos descuidado, el Señor quiere sanarnos. Pero ahora la pregunta es, de aquí hacia allá, bueno, Jesús la dice, ¿verdad? Cuando, hermanos, regresamos a la lectura ahora, cuando Jesús pasa por ese estanque, ¿verdad? Donde dice que había multitud de enfermos, cojos y paralíticos y qué más, bueno, muchos enfermos, hermanos, no eran los únicos, dice que tenían el deseo de sanarse, ¿verdad? Y había pues podremos decir, hay algunos que no creen que esto haya sido esta parte cuando dice que venía un ángel y descendía y revolvía el agua, creen que no es por inspiración divina. Algunos así piensan y creen que solamente era la creencia de que a lo mejor venía un vientito y revolvía el agua y ya decían que era el ángel y dicen hay que meterse porque fue el ángel y el primero que se metía era el que quedaba sano, según se cree. Que, hermanos, era una creencia, pero que no realmente era un ángel. Bueno, cierto o falso, una creencia, hermanos, de todas maneras la Escritura allí lo registra, que, hermanos, Jesús sanó a este paralítico y que también había enfermos y que también ese estanque, hermanos, de Betesda, pues existía y hay restos o hay, hermanos, ruinas de que sí existió ese estanque. Entonces, hermanos, está registrado de que sí. Precisamente, hermanos, estaban ahí los enfermos buscando, hermanos, la oportunidad para que cuando se revolviera el agua, dice, ahora es el momento. Pero, hermanos, ¿quién ahora sí que tenía la dicha o la suerte de ser sano? El que entraba primero. Y los demás, ni modo, tienen que esperarse otra vez hasta que se vuelva a revolver el agua. Y mientras, ¿qué cosa? Pues hay que esperar. Y entonces, hermanos, pues al pasar Jesús por el camino vio a este hombre tirado en su lecho. Pero, hermanos, no se dirigió a un otro más que a este personaje, porque dice la Biblia, lo acabamos de leer, dice, y estaba allí, verso 5, un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Y como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿qué le dice? Sí, esta pregunta, hermanos, como repito, como que el Señor Jesús no debió de haberla dicho o preguntado, ¿verdad? Porque pues Jesús sabe, hermanos, que Él quiere ser sano, pero ¿por qué le preguntó, ¿quiere ser sano? Nada más. El Señor Jesús, hermanos, no pregunta sin causa, siempre hay una causa, nada más que a veces nosotros no la entendemos de momento. Pero Él, hermanos, no hace preguntas absurdas. Pareciera que es absurda, ¿verdad? Si yo dijera, hermano, veo que estás enfermo, hermano, ¿te quieres sanar, hermano? Hermano Marcos, estás mirando que voy al doctor y me tomo las medicinas. Claro que me quiero sanar. ¿Por qué me preguntas que si quiero ser sano? Pero aquí, pues no pregunta un hombre cualquiera. ¿Quién pregunta? El Hijo de Dios, Jesús, le pregunta a aquel hombre, ¿quiere ser sano? Y acordémonos, hermanos, que no tenía una semana de estar enfermo, ni un mes. Tenía, ¿qué? Años, hermanos, que venía padeciendo esto. ¿Y por qué Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Repito, Jesús desea sanarnos, es la buena noticia. Pero ahora la pregunta, ¿y tú quieres ser sano? Porque a veces, hermanos, como seres humanos, acordémonos que 38 años son muchos. Y Él, creo yo, cuando Él contesta, Él no contestó sí. ¿Qué fue lo que contestó? Señor, ¿verdad que así dice?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta al estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí me ha descendido. ¿Qué da a entender, hermanos? Acordemos, no contestó, sí quiero ser sano, diciendo, es casi imposible, Señor. Nada más me ayudaron a llegar aquí y mis amigos me dejaron. ¿Por qué? Porque no tengo quien me meta al estanque. Porque cuando se revuelve el agua y yo apenas me estoy acomodando para meterme, viene otro y entra y me gana. ¿Qué da a entender, hermanos? Que él ya se estaba, ¿qué cosa? Acostumbrando a vivir de esa manera. A veces, hermanos, así sucede en nuestra vida. De tanto, hermanos, que padecemos a veces la enfermedad, decimos, no, yo creo que así va a ser mi vida para siempre. Y se acostumbra. Entonces hay frases que dicen, pues tú eres hija de la mala vida porque te gusta vivir de esa manera, ¿verdad? Hay personas que se acostumbran a los problemas. ¿Será cierto eso? Como dice que dieron un personaje que dice, vamos a defender a la señora, el marido la va a matar. Y deje a la señora, dice, ¿qué hacen? Dice, dejen a mi marido, él es mi marido, déjenle que me pegue porque es mi marido. Y dice, nosotros venimos a defenderte. Y dice, bueno, haga lo que quiera con ella. A veces uno, hermano, se acostumbra a la mala vida, ¿verdad? A veces uno se acostumbra a estar en la cárcel, ¿verdad? Porque dice, no, porque yo si salgo de la cárcel, no sé que me vayan a golpear y aquí estoy seguro. No quiero trabajar, aquí me dan de comer. Entonces se acostumbra a veces a lo malo. Quiero yo entender, hermanos, que este personaje también ya eran 38 años, que decía, Señor, es imposible, no puedo yo ser sano, ¿verdad? Pero, hermanos, Jesús ya no lo cuestionó más, sino que él, hermanos, le dijo, ¿cómo le dijo? Eso es, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, entonces, hermanos, es cierto, nosotros como seres humanos cometemos muchos errores, fallamos, somos faltos de fe, nos acostumbramos a vivir de una manera que el Señor, hermanos, quiere sacarnos de esa condición, ¿verdad? Entonces estamos como los enfermos estancados ahí, ¿verdad? Queremos estar en el estanque esperando, ¿verdad? Pero no actuamos, no obramos, ¿sí? Entonces es posible que esa sea una de las causas, ¿verdad? Entonces, pero ¿es posible que haya otra causa? ¿Es posible? Si seguimos leyendo, hermanos, nuevamente cuando el Señor encuentra a este varón, ya él estaba gozando de la salud, ya estaba contento, pero el Señor Jesús, hermanos, le da una recomendación, ¿verdad? Y más que recomendación, una advertencia, ¿verdad? Dice, mira, hoy has sido, ¿qué? Sanado. Vete, ¿qué cosa? Y no peques más, porque no te venga alguna cosa. Y me pregunto, ¿cómo qué cosa peor le pudo haber venido si ya había vivido por 38 años enfermo, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo qué cosa peor? Sí, puede, ¿verdad? Lamentar su vida para siempre, ¿verdad? Una vez que ya había sido sano, sucede que a veces nosotros como seres humanos, ¿verdad? También mientras estamos enfermos aclamamos a Dios, Señor, sáname, Señor, sáname. Y cuando ya estamos sanos, ¿qué pasa? Se nos olvida y volvemos otra vez a pecar. Por eso Jesús, hermanos, le dice, hoy has sido sanado, vete y no peques más. Dando a entender, hermanos, que también por causa de su pecado, hermanos, él estaba sufriendo las consecuencias. Pero repito, hermanos, el Señor Jesús al principio no vio eso. Él le dio una oportunidad de que él hubiera sido sano sin cuestionarlo. Pero le advirtió que se cuidara, que cuidara su salud, que cuidara su salvación, ¿verdad? Así que, hermanos, quiero decir que hay ciertas causas o hay ciertos elementos que nosotros es bueno que también aprendamos a entender algunos elementos, algunos aspectos que debemos también de tener muy en cuenta para que seamos sanos y para conservar la salud.
Y estos elementos o estos aspectos aplica, hermanos, para todo tipo de enfermedades. Repito, física, moral, espiritual, emocional, aplica para todo. Vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Primero Dios, con el que nos dé tiempo, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos más que nos pueden ayudar, hermanos, para que nuestras peticiones sean contestadas delante del Señor y que gocemos de una buena salud total. Vamos a leer algunos versículos, hermanos. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 20, son versículos que también son conocidos por cada uno de nosotros, de algunos milagros que hizo el Señor Jesús. En San Mateo capítulo 20, versículo 29, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver unos 2 ejemplos más, a ver si, dependiendo del tiempo. Dice así, versículo 29, Mateo 20, 29. Entonces saliendo ellos de Jericó, les seguía gran compañía. Y aquí 2 ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Amén. Algo similar, hermanos, como cuando Jesús le preguntaba que el paralítico quiere ser sano. Jesús les pregunta: ¿qué quieren que haga por vosotros? Jesús sabía lo que ellos querían, sí, pero también les pregunta. Fijémonos, hermanos, aquí hay cosas, aspectos interesantes que debemos de profundizarlo y de entenderlo, no nada más de leerlo. Miremos cómo es que obra, hermanos, el milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, repito, yo sé que nosotros lo deseamos, lo queremos, pero eso de desear y querer debe de ir más allá todavía, hermanos. Es decir, yo quiero ser sano, ¿verdad? No con simpleza, sino con una necesidad grande, hermanos, de decir quiero ser sano, ¿verdad? Porque fijémonos, aquí primeramente vemos que Jesús pasaba y entonces estaban retiraditos unos 2 ciegos y oían el ruido, el murmullo. Dice, acuérdense, están ciegos, pero sí oyen, no están sordos, ¿verdad? No ven, pero sí oyen. ¿Qué es esto? Dice, Jesús Nazareno anda pasando por acá cerca. Y dice, ¿oíste? Dice, sí estamos escuchando, pues a gritarle. Y empiezan a gritarle y le dice, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahí está el primer llamado. Segundo, dice que la gente que estaba allí alrededor, ¿qué le decían? Sí, cállense, ¿verdad? Están gritando muy fuerte a mis oídos. ¿Y se callaron los 2 ciegos? No, dice, sí, ya nos regañaron. Dice, pues vámonos, manito, pues vámonos. No se dieron por vencidos. Dice, no, pues ahora vamos a gritar más fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces la segunda vez escuchó el Señor Jesús y dice, ay, te hablan unos ciegos. Dice, a ver, tráiganlos. Y ya le dice, y fíjense, hermanos, nuevamente Jesús les pregunta, como le dijo al ciego, ¿qué quieren? ¿Qué queréis que haga por vosotros? Repito, el Señor Jesús sabe. Es muy cierto, pero también el Señor, hermanos, quiere ver en sus hijos el deseo, hermanos, ¿verdad? De querer, porque acuérdense que también tenemos nosotros frases que decimos que querer, ¿qué cosa es? Es poder. Si tú quieres, puedes, ¿verdad? Entonces por eso les pregunta específicamente, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos dicen, Señor, que veamos, que recobremos la vista. Y en otra parte de la Escritura dice, está bien, conforme a vuestra fe, sea que hecho. Sí, entonces tiene que tener fe la persona que va a sanar o que Dios tiene poder para sanarlo. Eso es lo primero, hermanos, el primer elemento que uno debe de tener
Fe para que, hermanos, se opere, hermanos, el milagro, opere, hermanos, la sanidad física, repito, moral, espiritual, lo que sea, hermanos. Yo tengo fe, ¿verdad? Entonces, pero Dios quiere que salga de lo profundo del corazón, ¿verdad? No dudar, decir, Señor, es que ya le pedí muchas veces, es que ya visité muchas veces los médicos y yo creo que así va a ser mi vida. Entonces, hermanos, nos conformamos, no queremos ser sanos, ¿verdad? Pero si queremos ser sanos, hermanos, digámosle como estos ciegos. Ellos no se dieron por vencida a la primera, sino que siguieron gritando más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo lo hacían? ¿Verdad? Porque una cosa es pedir, otra cosa es exigir, ¿verdad? Y nosotros no estamos en la condición para exigir, sino que estamos en la condición para pedir y suplicar, hermanos, y suplicar. Vamos a ver más ejemplos. Entonces, tengamos en cuenta estos ejemplos. ¿Cómo debe de ser nuestra oración, hermanos? Persistente. Si en la primera sentimos, hermanos, que el Señor no nos escuchó, no nos demos por vencidos. Digamos, el Señor ya no me oye. El Señor nos oye, pero quiere que sigas insistiendo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Sigue orando, ¿verdad? El Señor te escucha, pero quiere que salga de lo profundo de tu corazón. Vamos a ver otro caso, hermanos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, la mujer que tenía flujo de sangre, también vemos de qué manera se acercó al maestro. Marcos capítulo 5, versículo 25, dice así, Marcos 5, 25 en adelante. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y como oyó hablar a Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. ¿Cómo es que fue sana esta mujer? Y fijémonos, hermanos, a veces, ¿cuánto tiempo tenía esta mujer padeciendo el flujo de sangre? 12 años. Fijémonos, no es un mes, son 12 años. Y ahí está la historia, pues, hermanos. Dice que, pues bueno, voy a buscar al médico. Y ya dice, no, yo te recomiendo aquel es más bueno. Ah, bueno, voy con aquel. Y ya fue con aquel, dice, mira, pero por último ve con aquel es bueno, voy con aquel. Dice que fue con muchos médicos y ya había gastado toda su hacienda. Dice, pues ya me quedé hasta sin dinero. ¿Y ahora? Pero, hermanos, oía hablar de Jesús, ¿verdad? El Nazareno, el que sana. Él es el médico de médicos. Y ya estaba en la multitud y se acerca y dice, aquí es cuando mi oportunidad y no la voy a desperdiciar. Y ya cuando iba acercándose, dice, ¿cómo decía ella? Pues abran paso porque ahí voy. Y dice, ahí voy. Yo sé que con tan solamente toque el borde de su vestido, ¿qué cosa? ¿Estaba cuestionando o estaba afirmando? ¿Nos damos cuenta? Precisamente eso es lo que obra, eso es fe. Pero si hubiera dicho, y si tocó su vestido y si soy sana, ya está dudando, ¿verdad? Ya está preguntándose, cuestionándose.
Fijémonos, hermanos, que no hubo otra necesidad, ni que Jesús pusiera sus manos sobre ella, ni que orara por ella. ¿Qué fue realmente lo que obró el milagro en su vida de ella? ¿De quién? De la mujer, hermanos. Entonces, está bien, hermanos, Jesús ora por los enfermos, Jesús, nuestro Dios, quiere que seamos sanos, pero también pide que sus hijos tengan ese elemento, hermanos, que es la fe, que no duden del poder de Dios, ¿verdad? Y aún así tenga unos 5, 10, 15, hasta 20, 30 años, no importa el tiempo que estemos sufriendo, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y si hemos estado sufriendo por tantos años, quizás es porque algo hace falta, algún elemento nos hace falta en nuestra vida para que ocurra el milagro de Dios, ¿o no creen? Sí, a veces, hermanos, esto sucede. Digo, a veces, no quiero decir que estoy hablando de una manera que es para todos, no, repito, ¿verdad? Dios, que es quien conoce, hermanos, todas las cosas, hermanos, Él sabe, porque también a veces permite que uno sufra durante tanto tiempo. Bueno, entonces aquí vemos otro elemento. ¿Cuál es, hermanos? Para que uno sea sano, la fe. Fe es creer que nuestro Dios es poderoso para sanarnos. Y con esto, hermanos, quiero que no se malinterprete de que estoy en contra de los médicos. No, hermanos. Porque Dios también dio el conocimiento a los médicos. No estoy diciendo que no vayamos con el médico. Yo he tenido la necesidad de ir con el médico. No vayan a pensar que no son necesarios. Dios puede usar el médico. Dios puede usar el psicólogo. Dios puede usar la medicina. Dios puede usar cualquier cosa, hermanos, que Dios quiera usar. Pero en realidad, hermanos, el que sana, ¿quién es, hermanos? Es Dios. A través del médico, de la medicina, ya sea Herbalife o lo que sea, cualquier medicina que digamos, esta es buenísima. Sí, pero no es buenísima si Dios no interviene en esa medicina. ¿No es cierto? El médico es bueno, pero es porque Dios intervino en el buen médico, ¿sí? Entonces, hermanos, si alguien quiere ser médico, puede ser médico. Si alguien quiere ser abogado, puede ser abogado, hermanos. Pero siempre y cuando tomen en cuenta a nuestro Dios, serán unos buenos médicos, unos buenos abogados, unos buenos psicólogos. Mayormente si tenemos a Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, esta es la situación que vivió en el tiempo antiguo, en los días de Jesús, y la que podemos estar viviendo cada uno de nosotros. Pero no por eso, hermanos, pues nos vamos a dejar con la enfermedad. Hay que seguir luchando, hermanos. Si nos hizo falta fe, hay que decirle como los discípulos: Señor, ¿cómo podemos nosotros tener fe? Pues pidiéndosela al Señor, ¿verdad? Porque Dios nos prueba también nosotros. Y si permite a veces las enfermedades, es para que nosotros, hermanos, tengamos fe, porque eso es lo que pide Dios de sus hijos. ¿Qué cosa? Fe. Hay otro elemento, hermanos, que también no debemos de pasar por alto. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 1, versículo 40. Hay otro elemento que también es muy indispensable, además de la fe. Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante. Dice así: y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice, ¿cómo le dice? Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas él salió y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía estar o entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bueno, aquí hay otra obra que hace el Señor Jesús a un leproso. Acuérdense que él sanaba todo tipo de enfermedades, no hay nada imposible para él, ¿verdad? Leprosos, cojos, mancos, ciegos, muertos, todo. Por eso digo, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Entonces,
¿qué elemento vemos aquí para que hubiera ocurrido este milagro? Sí, misericordia, pero hay otra cosa más. Humildad, exactamente, hermanos. Este leproso sabía que tenía necesidad de ser limpio. Jesús también lo sabía. Pero ¿cómo llegó él, hermanos? Como dijo a alguien de ustedes, ¿cómo llegó con Jesús? Con humildad. ¿Y cómo le dijo? Dice que hincada, ¿qué cosa? La rodilla, hizo reverencia. Y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le suplicó, ¿verdad? Le honró, ¿verdad? Porque, hermanos, repito, a Dios no hay que llegar con exigencias, ordenándole, ¿verdad? Porque está de Él. Si Él quiere, nos sana. Pero si no, no. A veces nosotros podemos estar orando, pero si está determinado por el Señor, hermanos, que la persona no va a sanar, no va a sanar. Digo, si está determinado por Dios, yo no digo eso. Pero, hermanos, acordémonos que la Biblia dice que debemos de orar los unos para con los otros. Oren por unos, oren. Si estuvieran en pecado les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros para que seáis sanos. ¿Verdad? La oración del justo puede mucho. Dice, hay oraciones, hay circunstancias en las cuales yo no pido que se ore, porque hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Pero cuando alguien peca de muerte, sugiere el apóstol por él, sugiero que no se ore por él. Pero bueno, a lo que voy, hermanos, es que para que también la oración sea efectiva, hermanos, y se lleve a cabo el milagro, siempre oremos y pidámosle al Señor, hermanos, no con exigencia, no decirle, Señor, ya te dije que me sanes, bueno, no entiendes, ¿verdad? No, hermanos, sino siempre con humildad, hermanos, con mucha humildad, Señor, tú eres Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y si me tienes así es por algo, ¿verdad? Pero si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Porque Él tuvo misericordia, hermanos, de la manera que Él solicitó, hermanos, la sanidad, con mucha humildad. Entonces, este es otro elemento que debemos tener muy presente, hermanos, para que el milagro de Dios ocurra en nuestras vidas. No tan solamente fe, también, ¿qué cosa? Humildad, hermanos. Debemos ser humildes, ¿verdad? Y también debemos de confesar. Hay otro versículo que lo acabamos de comentar ahorita, que dice Santiago, confesaos vuestras faltas unos con otros y rogar los unos con los otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. Entonces, una vez, hermanos, que nuestro Dios obra en nuestras vidas, pues, hermanos, nos da mucha alegría, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes que han recibido un milagro de Dios se sienten muy alegres y satisfechos de que Dios nos haya sanado y bendecido. Pero otra cosa que no se nos debe olvidar, otro elemento también muy importante, hermanos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Voy a solamente a mencionarlo por causa del tiempo. Dice que estaban 10 leprosos, ¿se recuerdan? Y también no se acercaron a él. Dice, Señor, y le gritaron de lejos, ten misericordia de nosotros. Dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ¿verdad? Y paguen su ofrenda. Y entonces se dieron la vuelta y se fueron corriendo. Y en eso que iban corriendo que se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Sanos. Pero uno de ellos, al verse sano, dice, antes que vaya con el sacerdote, voy a ir primero ¿con quién? Con el que me sanó. Y ya dice, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí. Y era samaritano, un extranjero. Dice, bueno, no fueron sanos los 10, dice, ¿y los otros 9 dónde están? Nadie vino a darle gloria a Dios más que este extranjero. ¿Queda a entender, hermanos? Que una vez que seamos sanos, no se nos olvide ser agradecidos ¿con quién? Con Dios, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí pongámonos al servicio. Siempre, hermanos, la gloria sea ¿para quién? Para nuestro Dios, hermanos. Repito, si Dios quiere que vaya con el médico, vaya con el médico. Si Dios quiere que tome una medicina, tómela. Pero primero es Dios. Jesús, tú tienes el poder para sanarme. Y siempre, hermanos, con humildad, Señor, si quieres, puedes sanarme. Porque yo también quiero ser sano, hermano. Sáname.
por tu misericordia, porque así gritaban los ciegos, ten misericordia de nosotros. Amén. Bien, entonces hermanos, vamos a concluir. Estos son los elementos que yo creo fielmente, hermanos, que si nosotros los ponemos en práctica, Dios va a obrar en nuestras vidas. Y sigamos orando los unos para con los otros, solamente tengamos fe, seamos humildes. Y también, hermanos, pues digámosle al Señor, sáname, Señor. También debe de existir el deseo de nuestro corazón de ser sanos, con humildad. Les invito, hermanos, que nos pongamos de pie. Y pues quisiera, hermanos, y no quisiera, quiero invitarlos a que oremos al Señor en estos momentos, ¿verdad? Sé que, hermanos, la Biblia dice, orad sin cesar. Si hay algo que en nuestro corazón a lo mejor nos hacía falta, estábamos esperando algo, el Señor, hermanos, pues sigue deseando sanarnos, solamente espera que nosotros digamos, sí, Señor, yo también quiero ser sano, ¿verdad? Ya sea aquí o quien nos mire en el tiempo futuro, vea, hermanos, de que Dios quiere sanarnos. Les invito a que cierren sus ojos y solamente quiero hacer una breve oración. Señor, ¿verdad? Pueden decirle en estos momentos en su corazón, pueden, Señor, decirles que también ustedes quieren ser sanos, que también ustedes desean con todo su corazón ser sanos. Y oramos al Señor y le decimos, Padre bueno, que estás en los cielos, santificado y bendecido sea, Señor. En esta tarde, Padre, nos has hablado de tu palabra y hemos entendido que tú deseas sanarnos, que tú quieres sanarnos, pero también pides que tus hijos lo deseen con todo su corazón. Te ruego en el nombre de Jesús que llenes los corazones de fe. Señor, como dijeran tus discípulos, aumentanos la fe. Como dijera aquel varón que pedía por la sanidad de su hijo, creo, Señor, auméntame la fe. Aumentanos la fe, Señor, para creer que para ti nada hay imposible y que tú todo lo puedes, mi Señor. Y con humildad, Señor, te pedimos y te decimos, si quieres, puedes sanarnos, Señor, que también nosotros deseamos ser sanos, Señor. Manifiéstate, en ti ponemos nuestra fe y confianza que eres poderoso para hacerlo, pues te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amados, que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.